Ya, entonces ahora voy a formalizar un poquito más el desorden de ayer de la E2 de primer orden. Entonces, yo le expliqué, ¿cierto?, que, digamos, como la semántica detrás del nombre, ¿cierto? Y entonces, bueno, la ecuación es de primer orden como más general, ¿sí? Entonces, vamos a considerar una función f. Siempre tengo problemas para escribir esto, pero no es lo más general, pero digámoslo así, va a ser una función de dos variables. ¿Ya? Eso es lo importante. F depende de dos variables. Digamos X e Y. Entonces X va a vivir en un intervalo, digámoslo así, AB, cruz CD, en un cuadrado, en R. ¿Ya? Donde A, B, C y D es un producto cartesiano. Entonces el dominio de esta función va a ser, digamos, si esto es A, esto es B, esto es C, esto es D, este va a ser el eje de las Y, este va a ser el eje de las X. Entonces el dominio va a ser como un cuadradito, digámoslo así. Esto no es tan general, ¿ah? O sea, puede ser una cosa más rara, pero pensémoslo así por un momento, ¿sí? Entonces es una función que depende de un par, ¿ya? De aquí, de este cuadradito, yo saco un punto X y un punto Y, donde X vive en este intervalo e Y vive en este otro intervalo. ¿Ya? Entonces recibe un par ordenado, ¿ya? Ojo, ojo, que voy a ir admitiendo a la gente. Ojo que este, no sé si, no lo estoy subestimando, ¿ah? No crean que estoy subestimando, pero este paréntesis es de par ordenado. Este paréntesis de acá es lo que también se anota así, digamos, intervalo abierto. ¿Ya? Y puede ser abierto por un lado, cerrado por el otro. Ya, aquí yo podría estar todo el día poniendo casos distintos, porque quedémonos con este por el momento. ¿Sí? Entonces tengo una función de dos variables. ¿Ya? Entonces, una EDO de primer orden tiene la forma y' igual f de xy. ¿Ya? Donde x vive en el intervalo AB, antes descrito, en este de acá. En este. ¿Ya? Entonces uno dice, uno se marea un poco al principio y dice, f va de dos variables. Entonces aquí vive el gráfico de la función, donde vive la y. Porque yo les mencionaba ayer de que, bueno, ahí está la ecuación, ¿cierto? La incógnita es y, ¿cierto? Digámoslo así, explicitémoslo, de incógnita y igual a yd, que esto ya lo expliqué ayer en la notación. Entonces tengo una función incógnita que se llama y, cuyo dominio también es parte de la incógnita, yo les dije ayer, ¿cierto? Pero la EDO, la ecuación diferencial ordinaria, está planteada de esta manera. Entonces, es de primer orden, porque hay una pura derivada, ¿cierto? Solo una derivada. ¿Ya? Y por solución se entiende una función, y, que satisface esta igualdad punto a punto. ¿Sí? Y por solución de, llamémoslo de EDO, se entiende una función y desde, digamos, AB en R, ¿ya? Entonces una función de una variable tal que, eh, pasan dos cosas. Primero, y de X pertenece al intervalo CD. O sea, yo puedo, y evaluada en X pertenece al intervalo CD, es decir, digamos, al dominio de la segunda variable de la función f. Y segundo,
que y' de x, ¿sí? Yo puedo derivar, y es derivable, ¿sí? Diferenciable, aquí me faltó, diferenciable o derivable. Y que se satisface la igualdad punto a punto, es decir, y' de x es f de x, y de x. Esa es la primera cosa. Entonces yo puedo derivar y, la evalúo en un punto x en este que está aquí, en el intervalo AB, ¿cierto? Eso pertenece al dominio de la función f, ¿sí? O sea, la segunda variable cae dentro de este intervalito, entonces yo la puedo evaluar, y se cumple esta igualdad punto a punto. Fíjense, ustedes derivan la función, la evalúan en un punto, eso les da un número aquí. Y por otro lado, ese mismo número donde evaluaron la derivada al lado izquierdo, lo evalúan en la primera variable de la f, esta que está aquí, ¿sí? La evalúan aquí. El valor de la función la evalúan en como segunda componente de la función f, y eso les va a dar otro número, ¿ya? Entonces, si aquí les da 3, esto lo tiene que dar 3. Si aquí les da 7, esto lo tiene que dar 7. Si aquí les da 0, esto lo tiene que dar 0. ¿Sí? Ya, hay varios bemoles, ¿eh? En este caso. Esto no es necesariamente cierto, ¿ya? O sea, está en CD o en un subconjunto de él, ¿ya? Puede estar en un subconjunto de este intervalo, ¿ya? La cosa es que se puede evaluar, ¿sí? ¿Sí? Entonces, déjenme así ponerlo como a pie de página o en un subconjunto. Voy a explicar esto después con un ejemplo un poco más concreto, ¿sí? Pongámoslo aquí, o en un subintervalo de CD. Lo importante es que pueda ser evaluado, ¿ya? Ya, entonces, bueno, ayer también les mencioné que esta F se conoce como campo de pendientes. ¿Ya? Eso se conoce como campo dependiente. ¿Y por qué se llama campo dependiente? Porque determina la derivada, fíjense, de la solución. La f determina la derivada de la función, entonces determina la pendiente que va a tener la función en cada, no sé, en cada punto de su gráfico, ¿ya? Pero lo revuelve, y por eso hace no trivial el problema, porque yo necesito, para saber el valor de la función, de la derivada, o sea, para calcular una derivada necesito la función, ¿cierto? Pero la función es incógnita, entonces como que me piso la cola en esta ecuación, y entonces hay métodos para poder resolverlo. ¿Ok? Preguntas. ¿Qué es lo que no hay? Estos son puros nombres, ¿eh? Pero este es como el formalismo más, como más, bueno, es necesario igual. Preguntas. Ya, bueno, continúo. Ya, entonces, a ver, juguemos un poco con esta cosa. Entonces, por ejemplo, a ver. A ver, cosas que pueden pasar. A ver, antes de eso, antes de ejemplo, claro, voy a introducir inmediatamente lo que es el problema de valor inicial. ¿Ya? Ya, entonces, como que la primera parte es la EDO, ¿sí? Entonces, usualmente, vamos así, se complementa una EDO con una condición extra, fijando el valor de la incógnita en un punto. ¿Ya? Entonces voy a tener una EDO general, y' igual f de xi, para x en un intervalo AB, digamos así. Y esta es la EDO, ¿sí? Exactamente lo que tenía antes. Esa es la EDO. Pero además se complementa,
¿sí? Se complementa la ecuación con un dato. ¿Ya? Yo digo, y en X, yo fijo un punto X0 en el intervalo y le pido a la solución que pase por un cierto punto Y0. ¿Ya? Esta es la condición extra. ¿Ya? Donde X0 en AB e Y0 en CD son datos. ¿Ya? Entonces, cuando considero las dos cosas juntas, EDO y condición, ¿ya? Entonces, esto yo típicamente se escribe con una llavecita para decir, necesito las dos cosas, y esto es lo que uno llama problema de valor inicial. Este es un problema de valor inicial. O PDI. Así lo vamos a anotar, PDI. ¿Ya? Entonces, un problema de valor inicial no es solamente la EDO, es la EDO más una condición. Entonces, yo estoy diciendo, mira, yo lo que quiero es una función, y lo que queremos es encontrar una función que satisfaga esta ecuación diferencial, que satisfaga esta ley, digámoslo así, ¿sí? Pero además pase por un cierto punto. Tengo un valor fijo en un punto fijo, tengo un valor fijo en un punto fijo del intervalo, ¿sí? Entonces, típicamente, en muchas aplicaciones, la variable independiente X, que yo le he llamado X, pero también se le puede llamar T, usualmente el tiempo, especialmente en ecuaciones de orden 1. No siempre, pero como que de ahí nace todo, porque la derivada es tasa, es velocidad, ¿cierto? Tasa de desplazamiento, ¿sí? Desplazamiento en función del tiempo, por ejemplo. Y entonces el X0 es como la condición inicial del sistema. Entonces por eso se le denomina problema de valor inicial, aunque se aplica a otras, aunque se aplica a otros casos en los que la variable independiente no necesariamente es el tiempo, pero como que heredó ese nombre, ya quedó así ese nombre. ¿Ya? Profe, Sí, entonces con respecto al espacio que usted puso en la hojita anterior, ese. ese espacio serían todas las ecuaciones diferenciales que satisfacen, o sea, ahí viven todos los problemas de valores iniciales que satisfacen la ecuación diferencial, ¿o no? Ahí, más o menos, está casi bien dicho. Aquí en este cuadradito van a vivir los gráficos de las funciones solución. Lo voy a explicar Ah, ahora. Lo voy a ya, explicar ahora. Justo ya, ok. ahora. ¿Ok? Ya, entonces no sé cómo llamarle a esta parte. Es como un soliloquio, una explicación. Ya, entonces, voy a hacerlo con una EDO, voy a partir con una EDO particular. Entonces, veamos un ejemplo. ¿Ya? Voy a ver un ejemplo positivo, voy a partir con un ejemplo malo, pero voy a partir con esta. Ayer casi resolvimos esta, en realidad resolvimos esta, ¿ya? Pero déjeme cambiarlo un poquito, ¿ya? Y entonces esta es una EDO que tiene esa forma. Yo podría haberla escrito así, ¿eh? Varias cosas que pueden pasar. Yo podría haber escrito esta EDO así, ¿ya? Entonces, aquí se ve clarita la forma. Primera, voy a ir despacito, quizás me demore un poco. Chuta, perdí mi reloj. Todavía queda harto tiempo. Ya, entonces, primero quiero mencionar que esto tiene la forma anterior, ¿cierto? Y prima igual f de x por y. ¿Ya? Entonces aquí f de x por y, la función, como que uno se abstrae un poquito y ve que f de x por y simplemente menos x por y, una función de dos variables. Entonces f de 1, 3 es menos 1 por 3 es menos 3. F de 5, 2 es menos 5 por 2 es menos 10. Entonces, la f evaluada en 2 puntos siempre me da un número. ¿Ok? Ya. Entonces, tiene esta forma. Aunque yo, no sé, un poco maliciosamente, si lo quieren, podría haberla escrito aquí, así. Y me dicen, pero yo sé que la EDO de primer orden tiene, la I' está como solita aquí. Bueno, la despejan, po. Si está escrita así, pasan ese para allá y llegan a esta forma. ¿Ya? Hay otra forma más complicada, no sé, pues podría haber puesto i' cuadrado más 3 igual 2xi. Bueno, despejan la i' y la pueden escribir de esta forma.
¿Ya? Pero vamos a partir, digamos que siempre vamos a poder escribirlo así, ¿ok? En esta forma canónica que se le llama, forma canónica o normalizada. ¿Ya? Ya, primera cosa. ¿Alguna duda con respecto a eso de la F, la identificación de la F? Ustedes me dicen. Ya, entonces fíjense, la F en este caso es un poco simple, yo estoy de acuerdo con eso, f de x igual menos x por y. Yo puedo evaluar cualquier x, cualquier y, el dominio de esta función es r cruz r. Entonces el intervalo, volviendo aquí a este dibujo, en este caso particular, AB es el intervalo menos infinito infinito y el intervalo CD es menos infinito infinito también. ¿Ya? Un poco, por eso digo que es un poco simple, pero va a servir para hacer el análisis. Aquí la F va de menos infinito infinito, cruz menos infinito infinito en R. Ese es el dominio de la función. O esto lo voy a ahorrar un poco más de... Esto lo podemos escribir así, R cruz R en R. ¿Ya? Ya, entonces voy a dibujar el dominio de la función f, que es menos infinito infinito para el eje x y menos infinito infinito para el eje y. ¿Ok? Entonces, aquí el cuadradito este que dibujé al principio, en realidad es todo el plano en este ejemplo. Voy a ir voy a ir después a otro ejemplo un poco más elaborado, en donde el cuadrado no es todo el plano. ¿Ya? ¿Está bien? Ya, entonces evalúo algunos puntos. Entonces yo les digo, ¿por qué es importante el problema de valor inicial? Porque en el fondo afirma la función. Entonces le digo, oye, me gustaría que la función pasara por este punto. La solución, fíjense, la función, entonces déjenme borrar aquí un poquito esto. Ya vimos la f, ¿cierto? Ya, y entonces aquí la pregunta es, nos gustaría encontrar una solución y de x. ¿Ya? Entonces quiero dibujar el gráfico de esta. Básicamente lo que yo quiero ver es cuál es el gráfico de la función, ¿cierto? Así es como nos gusta ver la función, especialmente en ingeniería, ¿sí? Ya, entonces, digamos que me gustaría que la solución pasara por ese punto. ¿Ya? Entonces, si la función pasa por ese punto, entonces el gráfico de la función puede pasar así, puede pasar así, puede pasar así, ¿cierto? Puede pasar así. No lo sé, ¿cierto? Lo único que yo estoy diciendo me gustaría que pasara por ese punto. Por este punto. Por este punto, ¿ya? Y capciosamente le voy a poner x0 y 0. ¿Ya? Ahora, si pasa por ese punto, y yo quiero que resuelva la EDO, yo quiero que resuelva este EDO, entonces eso me dice algo de la derivada. ¿Sí? Porque x0 es positivo. ¿Ya? Pongámosle el número a esta cosa. Me gustaría que pasara por el punto 1, 3. Me gustaría que el gráfico de la función pasara por el punto 1, 3. Es decir, que 3 es igual a y de 1. Eso significa que el gráfico de la función y pase por el punto 1, 3, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Si yo quiero que el gráfico de la función pase por este punto 1, 3, entonces esto es lo que tiene que pasar, ¿cierto? ¿Tienen duda de eso? Por favor, díganme. Si no lo entienden, me avisan. Hay preguntas en el chat, a veces no lo veo. No, no hay pregunta al respecto. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Ya. Entonces, si pasa por ese punto, yo lo reemplazo aquí. ¿Ya? Y entonces esto me dice que I', cuando yo digo solución, vuelvo aquí para que no se piense de que escribo por escribir. Una cosa es que la cosa esté bien definida. Aquí la función va de R cruz R en R, así que no hay tanto problema con eso. Pero lo más importante, la segunda cosa importante, es que tiene que satisfacerse esta igualdad punto a punto. Entonces, en particular, si yo
reemplazo aquí, y yo quiero que pase por este punto, entonces me va a quedar que I' de 1, que es el X, tiene que ser igual a menos 1 por 3, ¿cierto? Porque este es X, este es 1, que es X, por I de 1. E I de 1 es 3, entonces me queda menos 3. Es decir, menos 3. Entonces, pregunta para ustedes, ¿puede que la función pase así? ¿Puede pasar así por ese punto? Sí, No, no. no. ¿Por qué? Porque la derivada de la función en ese punto es negativa. Entonces tiene que pasar así. ¿Está bien? Ahí la derivada es negativa. ¿Está bien? Ahora, usted podría decir, pero profesor, también podría pasar así. Efectivamente. Y efectivamente, no lo sabemos todavía, porque no lo podemos resolver. Y no podemos estar evaluando punto a punto, ¿cierto? Aunque uno podría jugar un poquito más. Digamos, mira, por este punto, digámoslo así, por este punto, claro, este es el punto 1, 3. Ya, ¿cómo pasaría en el punto, no sé, 2,3? ¿Ya? De nuevo, entonces reemplazo, ¿cierto? Que la función pase por el punto 2,3 significa que I de 2 es 3, ¿cierto? I de 2 es 3. Entonces me queda que I' de 2 es igual a menos 2 por 3, es decir, menos 6. ¿Ya? También decreciente. ¿Ya? Entonces fíjense, si pasaba por este punto, tenía derivada negativa, entonces pasaba así, digámoslo así. Así es menos 3. ¿Ya? Y si pasa por este punto, tiene derivada menos 6. ¿Sí? Entonces, cualitativamente, no, el dibujo no es perfecto, pero debería descender más rápido porque la derivada es más negativa. Entonces debería ser así. No sé, estoy exagerando. Entonces, hipotéticamente, si la solución de esta IDO pasa por ese punto y por ese punto, debería ser algo así, en verde. Y después debería subir, porque después aquí tiene que pasar con derivada bien negativa. ¿Cierto? Entonces la cuestión es, dice, oye, entonces en un punto aquí intermedio, la función debería tener derivada positiva, y no tiene mucha pinta, porque si pasa este x es positivo, este y es positivo, positivo por positivo me da positivo, con el signo menos me da negativo, no debería volver a subir la función. Es raro, eso es raro. Entonces fíjense que sin resolver y evaluando en un par de puntos, uno puede, bueno, yo ya sé la respuesta y he hecho este curso infinitas veces, pero lo que voy es que sin resolver uno puede extraer mucha información de la EDO. Y lo que ustedes tienen que saber, y que fue lo que les dije la clase pasada, es que hay que tener mucha suerte para tener un método. ¿Ya? Y en general, las ecuaciones diferenciales que aparecen en ingeniería, claro, hay unas que uno las simplifica, pero en general no hay método. O sea, la vida no está regalando ecuaciones diferenciales fáciles de resolver. De hecho, para eso hay que hacer 6 años de universidad, no solamente para resolver ecuaciones diferenciales, sino que para plantearlas, etcétera, etcétera. A lo que voy es que se puede extraer información, se puede decir cosas sin tener que resolver. Entonces, lo importante es entender como la mecánica que está detrás de una ecuación diferencial. ¿Ok? Yo podría llegar y jugar más con esta ecuación diferencial. Yo podría derivarla, si yo quiero. Porque estoy asumiendo que esta cosa es diferenciable. Entonces, y segunda es igual a menos x por y'. Entonces me queda menos, regla de producto, menos y menos x por y'. Pero y' ya sé lo que valía. Y' valía menos x por y. Entonces yo lo reemplazo ahí. Entonces aquí me queda más x cuadrado y, es decir, y factor de x cuadrado menos 1. Y tengo una expresión para la segunda derivada. Como ya sé, si yo sé que la función pasa por un punto, sé cuál es el valor de la función, sé cuál es el valor de la derivada, voy a saber cuál es el valor de la segunda derivada. Voy a poder saber si es cóncava o convexa, o si tiene un punto máximo o punto mínimo. Pero fíjense la importancia de decir,
pasa por un punto. Eso me afirma, me dice algo. ¿Ya? Y esa es la importancia del problema de valor inicial. ¿Ok? Preguntas. Entonces, bueno, uno también podría ir 3 veces, 4 veces, pero esto de hacerlo puntito a puntito es poco eficiente. No vamos a terminar nunca de analizar un problema así. Entonces, por eso son importantes los métodos para poder ver. ¿Sí? Por lo menos en la ecuación es simple. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, profe. Ya, entonces ahora voy a afirmarme de la clase anterior. Porque esta tiene método. Esta que está aquí tiene método. ¿Ya? Entonces, I' igual a menos X por Y, ¿sí? Es separable. Es separable. ¿Ya? Entonces, como es separable, separo. Entonces el método me dice, mire, escriba en notación de Leibniz la derivada, separe las variables, pueden dejar el menos donde quieran, primitivice, ¿ya? Entonces le queda el logaritmo natural de I igual a menos un medio X cuadrado más una constante indeterminada, ¿sí? Y aquí voy a hacer el link de la constante indeterminada con la condición inicial, y entonces I de X es igual, voy a poner el módulo ahí, igual exponencial de menos un medio X cuadrado por C. Yo expliqué ayer de que, bueno, voy a hacerlo de nuevo, en realidad esta C, voy a escribir esta C con amarillo, entonces queda aquí arriba, pero uno la puede transformar en una C multiplicativa, porque aquí esto se separa en exponencial de C, y esta cosa aquí, una constante positiva, no tengo que olvidarme porque aquí hay un módulo, se transforma en una constante multiplicativa, C. ¿Ok? Ya, entonces fíjense que la solución, ¿qué pasa? Y entonces ahora voy a imponer condiciones iniciales. ¿Sí? Esta es la solución, esto es lo que uno llama solución general de la EDO. Y ahora complementemos la EDO con condiciones iniciales, con distintas, digámoslo así, distintas condiciones iniciales. Ya, por ejemplo, ya tengo la solución, módulo de I de X, voy a arrastrar este módulo, después una se maneja cómo sacárselo de encima. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo pido, por ejemplo, primera condición inicial, ¿qué pasa si yo pido que I en 0 valga 0? ¿Sí? Entonces, tengo el gráfico de la función, ¿cierto? Y yo quiero dibujar la solución. ¿Sí? Entonces, ya sé que toda solución se escribe así. El método me dice, mira, toda solución se escribe así. Y entonces yo puedo, imponiendo la condición inicial, se encuentra la constante indeterminada. Esto es como una ley, digámoslo así. Imponiendo la condición inicial, se encuentra o se determina C. Hasta el momento es indeterminada. La condición inicial la determiniza. Imponiendo la condición inicial, se determina C. ¿Ya? Y entonces en este caso reemplazo. Reemplazo eso ahí. Reemplazo. Entonces por un lado, I en 0 vale 0. Entonces al lado izquierdo me queda 0, igual a C por exponencial de menos un medio por 0, donde este 0 es ese que está ahí. Entonces me queda, la exponencial de 0 es 1, entonces me queda que C es 0, entonces I vale 0. ¿Sí? I vale 0, que era evidente. 0 es solución de esta ecuación. ¿Sí?
porque me queda derivada de 0 es 0, y este es 0, por lo que sea es 0, me queda 0 igual 0, satisface la ecuación. Ahora, ojo con eso, que esa solución, en rigor, no podía haber sido encontrada por el método, porque pasé dividiendo por 0. ¿Ya? Pero vamos a dejar eso stand-by por el momento. Encontré la solución. ¿Ya? Entonces, la solución de esta ecuación, que pasa por 0, es 0 todo el rato. ¿Ya? Digámoslo así, escribámoslo con verde aquí. Y la primera con i en 0 igual 0. Ya, entonces ahora pongamos una con condición i en 0 igual 1, por decir algo. ¿Ya? Ya tengo la solución general, y imponiendo la condición inicial se determina c. Esto lo voy a borrar aquí. Veamos la solución que pasa en 0 pasa por 1. Digamos que este es 1. Este es el punto 0, 1. Entonces quiero que la solución pase por ahí. Reemplazo. Poniendo la condición inicial, determino la constante. Entonces me queda i en 0 vale 1. 1. ¿Sí? Ya, es igual a c por 1. O sea, c vale 1. Entonces, en este caso, la solución es i de x igual exponencial de menos un medio x cuadrado, la gaussiana. ¿Ya? Entonces, para los que no saben quién es esa función es así. Ustedes pueden graficarla en Wolfram online, ¿no? Es una cosa así. ¿Ya? Fíjense lo que le explicaba antes. Fíjense que la solución que pasa por este punto seguramente no vuelve a subir. Porque eso significa que, como tiene que subir en algún momento, viene bajando y después pasa por un punto a la misma altura y, debería subir. Pero subir viola la ley de la EDO. Me dice, si estás en este cuadrante, fíjense, esto es lo que dice esta EDO, si el gráfico de la función pasa por este cuadrante, la función es siempre decreciente. Porque estas dos cosas son positivas en este cuadrante. Entonces la función es siempre decreciente, y eso se ve aquí. La función es decreciente. Ahora fíjense que cambia de cóncava a convexa. Eso es difícil de extraer de la EDO, como que en el fondo pasa por esto. ¿Ya? Esto les dice que la función en 1 cambia de convexidad. Entonces, seguramente donde cambia de cóncava a convexa es el 1 aquí. ¿Ya? Dada este truquito de viejo zorro nomás, ¿no? ¿Sí? Fíjense que esto también les dice fíjense que esta solución es par. Esta solución es par. O sea, es lo mismo para la izquierda y para la derecha. ¿Ya? Eso también se podría haber extraído de esta ecuación, pero ya estoy yendo demasiado en la profunda. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Si esa es la forma de la... me surge la duda. Si esa es la forma de la función, Sí. y si el La 1 solución. eso, y el 1 es el punto donde se convierte de cóncava a convexa, ¿por qué luego cuando uno lo evalúa en 2, la pendiente es mayor si por la forma de la función pareciera menor? O sea, Porque es falso que la solución de esta ecuación pase por ese punto. No vuelve a pasar a la misma altura. Eso te dice la solución. No es cierto que esta función pase por 2 puntos a la misma altura, porque siempre es decreciente en esta parte. ¿Ya? O sea, yo estaba aquí, yo les dije, si la función pasa por este punto y por este punto, debería crecer. Eso no tiene sentido dada la EDO, y eso lo confirma la solución de la EDO. Digo, aquí hice un análisis a priori, no sabiendo cómo es la solución. Pero me di cuenta de que si volvía a subir, violaba la ley del sistema. Y eso lo confirma la solución. ¿Se entiende? sí, sí. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Ya, un tercer gráfico.
y en 0 igual menos 1. Y esto es capcioso. No es tan capcioso. Entonces aquí uno dice, entonces no hay soluciones, como hay un módulo aquí. Estoy tratando de interpretar una pregunta. Si aquí hay un módulo, entonces no hay soluciones que son negativas. Pregunta. Esto es fíjense que ese módulo salió de integrar 1 sobre i, que es el logaritmo del módulo. ¿Cierto? Lo arrastré, y entonces uno se pregunta, entonces no hay soluciones negativas, con i negativo. La respuesta es que sí. Por ejemplo, esta. Fíjense, si yo reemplazo la condición inicial aquí, ¿cierto? ¿Qué es lo que me dice? A ver, ¿cómo hago esto? Claro, entonces, aquí hay que tener un poquito más de flexibilidad, digámoslo así. Déjenme, voy a subir aquí, disculpen, voy a hacerlo en otra hoja. Ya sé que módulo de i, la solución general, es c e a la menos un medio x cuadrado, ¿cierto? Ya, y esta es la solución general. Y impongo la condición inicial i en 0 igual menos 1. Esta es la condición inicial. Entonces la función pasa, yo quiero ver si existe una solución que pasa por ese punto. Este es el eje de la x, este es el eje de la y. No hice la cuestión muy abajo. Ya. ¿Cómo explico esto? Esto es confuso, incluso para mí. Claro, si la solución parte negativa, tengo que darle chance de que sea negativa. ¿Sí? Siempre hay que darle chance a las soluciones, no decir, no hay solución. No, hay que darle chance. Entonces, partió negativa, entonces seguramente esta constante es negativa nomás. ¿Sí? Entonces podemos hacerlo de varias formas. Déjenme, estoy improvisando aquí. Saquemos el módulo nomás. E impongamos la condición inicial. Entonces, al imponer la condición inicial, yo lo que tengo es que menos 1 es igual a c por exponencial de 0. ¿Cierto? Aquí reemplacé ese 0 va ahí, ese menos 1 va ahí. Entonces me queda que c vale menos 1. ¿Ya? Y entonces la solución, y de x es menos exponencial de menos 1 medio x cuadrado, que es la misma cuestión, la misma gaussiana, pero para abajo. ¿Ya? Entonces ustedes podrían alegar, es decir, no alegar, sino que con justa razón preguntar, profesor, entonces, ¿por qué hay que tomar tanto en cuenta el módulo? Bueno, porque la integral es la primitiva de 1 sobre i. Fíjense que no es gratis pasar de esta a esta, porque esta verde es siempre positiva. Porque es la exponencial de algo. ¿Ya? Entonces hay que tener un poquito cuidado nomás. Un poquito cuidado, tomar atención y, bueno, básicamente reemplazar aquí, olvidarse el módulo y admitir o darle la chance de que haya solución negativa, digamos. ¿Ya? Porque dado el módulo, la solución puede ser negativa y con el módulo queda positiva, digamos. ¿Ya? Entonces pueden haber solución negativa aunque la esconda el módulo. No sé si me explico. ¿Ya? Hay que tener cuidado nomás, ¿sí? Uno escribe la solución general y típicamente uno no se da cuenta que él o la estudiante entendió cómo arrastrar la constante en el caso en que hay que evaluar una condición inicial negativa. Fíjense aquí, recuerden que esto salió de la EDO, esto es solución de esta ecuación. Entonces aquí se vuelve a cumplir, digamos, como o sea, se vuelve a observar el aspecto cualitativo de la EDO, en el sentido de que si la solución pasa por este primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante, si el gráfico de la función está en el cuarto cuadrante, significa que x es positivo e y es negativo. Positivo por negativo es negativo, por menos es positivo, la función es creciente. Y si pasa por el tercer cuadrante, en donde ambos son negativos, tengo 1, 2, 3 signos menos.
Es decir, me queda signo menos, decreciente en esta parte. Eso lo da el campo de pendiente. ¿Ya? Entonces, en cada uno de estos puntos, x, y, el valor de la pendiente aquí es f de x, y. Por eso se llama campo de pendientes. La f determina las pendientes, y con las pendientes yo reconstruyo la función. ¿Ya? Ahora, como la función está escondida por una derivada, es perfectamente razonable pensar que hay una constante indeterminada en el intermedio. Y ese es como lo que explica tener que considerar, o importante considerar, problemas de valor inicial, porque la condición inicial determina o determiniza la constante indeterminada que sale naturalmente de resolver una EDO, porque hay que deshacer lo que esconde la incógnita, que es integrar. Integrar entre una constante indeterminada. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Profe? Sí. ¿Y qué modelo, qué tipo de problema cotidiano, entre comillas, puede modelar la función que va hacia abajo? Porque la de arriba la modela con estadística, pero Sí. la otra, No tiene por qué tener un modelo. No o tiene sea que por puede qué. ser modelo, ¿ah? Desconozco un modelo. Ya, ok, Tiene ok. que haber, pero podría buscar, pero no todo responde a un modelo. Ah, ya, ok. Ahora, vamos a tener una semana completa de modelos, ¿ah? De modelo epidemiológico, mezcla, etcétera, etcétera. Pero es interesante esa pregunta. Me pillaste. Me pillaste. No se preocupe, profe, que Sí. era una pregunta así de dato curioso. Sí. No, pero es válida, es válida. Hagamos otro ejemplo. A ver, un ejemplo, a ver. Quizás mañana vemos algún ejercicio más concreto. Pero déjenme mostrarle otra idea que es fácil de resolver y en donde pasa un fenómeno importante. ¿Ya? Entonces vamos a resolver este problema del valor inicial. Y' igual y cuadrado, sujeta a condición inicial y en 0 igual a 1. ¿Ya? Entonces, digámoslo así, encuentre una solución del PBI, que está aquí, ¿sí? De este PBI. Una solución igual I de X, por supuesto. ¿Ok? Ya. Esta es separable. Entonces, si uno mira la EDO en el problema de valor inicial, aquí la f de xy, el campo de pendientes, es i cuadrado. ¿Ya? Entonces uno se asusta al principio, dice, chuta, no hay x. Bueno, es constante en x. ¿Sí? Cuando uno uno veía la función f de x igual 3 en cálculo 1, 2 y por siempre, es la función constante nomás, que pasa por 3. ¿Ya? Sí, Y profe. uno no alegaba porque... Sí, Hay una compañera que está pidiendo que la acepten, que se le salió por un error. Ya me aceptó, gracias, chiquillos. no entendí ni nada de lo que acaba de pasar. Es que como vi que estaba explicando algo importante, le quise avisar al tiro que había una compañera que Ya, sí, necesitaba. sí. Voy admitiendo Sí, gracias. hasta, sí. Ya, bueno, la función constante igual a 3, uno no alega que no haya un x ahí, es constante nomás. Bueno, aquí en varias variables, tampoco uno tiene que alegar si es que no aparece una de las variables, simplemente que la función es constante en esa variable. ¿Ok? Pero es separable porque... entonces es separable, digámoslo así. EDO separable, que es la única hasta el momento es la única que sabemos resolver.
¿sí? Quedó separable. ¿Ok? Entonces usemos el método. Entonces escribo de i a de x igual i cuadrado. Separo. De i sobre i cuadrado igual de x. Primitivizo. Divisamos. O sea, primitivizar me queda... ¿Cuál es la integral de i cuadrado? 1 sobre i cuadrado. O de i a la menos 2. Sería -1/i, ¿no? O algo así. Muy bien. Eso. ¿Cierto? ¿Está bien? ¿Cierto? Derivada de esto, baja el -1, queda más, y a la menos 2. Entonces me queda eso. Igual, la primitiva de dx, que es x, más una constante indeterminada. Y ahora despejamos y. ¿Ya? Despejando y tengo que i a la menos, voy a escribirlo así. Bueno, voy a escribir a lo que llegué. I a la menos 1 igual x más c. ¿Cierto? Entonces paso el signo menos, me queda, voy a escribirlo así, 1 sobre i igual a menos x menos c. C es constante indeterminada. Aquí yo podría haber puesto menos o más y da lo mismo. ¿Ya? Voy a seguir con el signo menos, y aquí al ladito, para que me crean, voy a hacerlo con el signo más, para que vean que llegamos a la misma solución, que es constante indeterminada. Y aquí despejo, entonces me queda que i de x es 1 sobre menos x menos c, mezclé los colores, disculpen, y en este otro lado me queda i de x es igual a 1 sobre menos x más c. Y ahora impongo la condición inicial, i en 0 vale 1, voy a focalizarme en este lado, ¿sí? Entonces imponiendo i en 0 igual a 1, me queda que reemplazo el 0 ahí y el 1 ahí, ¿cierto? Y entonces de aquí me queda que 1 es igual a 1 sobre menos c, entonces c vale menos 1, ¿cierto? Y reemplazando aquí, obtengo finalmente que la solución i de x es 1 sobre 1 menos x, ¿no? Porque c vale menos 1, menos con menos me llama. Si hago lo mismo aquí, voy a llegar a eso mismo, si ustedes se fijan. Reemplazo, al reemplazar me queda 1 igual a 1 sobre c, entonces c vale 1. Y aquí, como está con signo más, llego a eso mismo. ¿Sí? La constante indeterminada se determina al final, ¿ya? Entonces uno la va arrastrando nomás. Entonces déjenme quedarme con esta parte, ¿no? Ya, fíjense cómo es esta función. Ya, si ustedes se fijan, el método es bien simple, ¿eh? Lo peludo es integrar, pero ahora puedo integrar online. Es la ventaja que tienen. Es la ventaja que tienen en pandemia, así que se puede hablar de ventaja. De todas formas, online o no online, en este curso no es lo que nos importa la integral. No nos importa que integren una cosa horrible. No importa el análisis. Fíjense lo que pasa aquí. Voy a hacer un pequeño esbozo del gráfico de la solución. ¿Ya? Yo impuse desde el principio que tiene que pasar por ese punto, porque es la condición inicial. La función sí o sí tiene que pasar por ahí, no puede pasar por ahí. Si me dice en 0, vale 1. Entonces pasa por ahí. Ya, y sin tener que resolver, de nuevo un poco haciendo el análisis a priori de la solución, sin tener que resolver, yo sé que la solución es creciente, porque la derivada es el cuadrado de alguien. Entonces, el campo dependiente es positivo, la f es positiva. Entonces, siempre las pendientes son positivas. Entonces, la función no puede hacer esto. No puede oscilar. Es monótona. Y de hecho, es monótona creciente. ¿Ya? Es monótona. Y fíjense cuál es el dominio de esta función. Eso es lo importante, ¿eh? Dominio.
¿Ya? Todos los reales menos el 1. En el 1 tiene una asíntota. Tiene una asíntota vertical. ¿Sí? Y hace esto. Bueno, voy a ahorrarme un poco. Es creciente, yo sé que es creciente y tiene una asíntota vertical. Entonces tiene que ser una cosa así. Y para acá, ya, y fíjense, ¿cuál es el dominio de la función? De esta función. Aquí hay que distinguir dominio de la función con dominio de la solución. El dominio de la función, digámoslo así, dominio de la función es R menos el punto 1. Pero el dominio de la solución es el intervalo menos infinito 1 abierto. Porque a mí no me importa lo que pase después de 1. Si aquí ya no puedo, en este punto 1, la cuestión se cortó, se descontinuó. No puedo calcular derivada aquí. No puedo calcular derivada aquí. O sea, escasamente o como es imposible calcular esto en este punto si la función ni siquiera es continua. Así que la solución se considera hasta donde hay asíntota en realidad, digámoslo así. Hasta donde se puede, hasta donde esto vale. Esto tiene sentido. Entonces el dominio de la solución es lo que a nosotros nos importa. ¿Ya? Ahora, por este otro lado, creo que debe ser una cosa así. ¿Qué color lo hago? En plomo. Tiene una asíntota, pero cuando x más grande que 1, tiene una asíntota, pero a menos infinito. Debe ser una cosa así, no sé. Así. Y seguramente esta misma función va a resolver un problema de valor inicial con dato inicial en este lado de la asíntota. Pero eso no me interesa. A mí lo que me interesa es esta. Es este problema de valor inicial, y por lo tanto me quedo con el dominio de la solución. ¿Se fijan? Fíjense lo que pasa. Como que el cuadrado apura demasiado la derivada. El cuadrado, una vez que el i, si la solución de la ecuación pasa el 1, ¿sí? Como que crece mucho la derivada. Crece cuadráticamente con el valor, con la altura de la función. Entonces, mientras más alto la función, cuadráticamente la derivada. Entonces, como que la cosa la apura, y la hace explotar. Y entonces restringe el dominio de la solución, a pesar de que la de O yo la podría haber puesto para X en R. No hay nada que me diga en esta ecuación, oye, la solución va a tener un dominio restringido. No, nada me lo dice. Es una ecuación bien inocente. Pero el cuadrado hace que esto explote. Y entonces singulariza la función en 1, y entonces el dominio de la solución es el intervalo menos infinito 1. ¿Ya? ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Por supuesto, ustedes pueden derivar, uno deriva esta función aquí y se da cuenta que es solución. Va a quedar, si quieren puedo hacerlo, va a concluir en los minutos que faltan. O sea, y de x igual 1 sobre 1 menos x. Derivo esto. ¿Ya? Esto es 1 menos x a la menos 1. Entonces digo la potencia, me queda un menos 1 menos x a la menos 2. Por la cadena, el menos del x, me queda más. Es decir, esto es igual a 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Es decir, 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Pero 1 sobre 1 menos x ahí. Así que esto me queda y cuadrado. Entonces eso, con eso, resuelve eso. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, Ya, por entonces, mi parte. bueno, sí, No, preguntas, profe. ¿no? Ya, entonces, hasta el momento, resumen de estas dos primeras clases, saben un método para resolver la EDO, pero tiene un montón de nombres: campo dependiente, dominio de solución,
problema de valor inicial, condición inicial, constante indeterminada. Todos esos son nombres que ustedes tienen que manejar. ¿Ok? En las pruebas, profe, hay que poner dominio de solución, dominio de todo, ¿no? Sí. Ya. Usualmente hay que responder lo que se pide. Entonces, si decimos encuentre el dominio, encuentre la solución en su dominio, tiene que ir. Claro, ahí sí, po. Claro. Ok. Bueno, entonces nos vemos mañana a las 8, si no hay preguntas. ¿Hay preguntas? No. Profe,